Buenas tardes, soy Vargas Fajardo Carolina y el día de hoy voy a hablarles del tema de suturas. Voy a hablarles de qué es una sutura, cómo se clasifican de distintas maneras y vamos a ver algunos ejemplos de estas técnicas que vamos a realizar durante nuestra práctica médica. La importancia de estas suturas radica en que nosotros como profesionales de la salud, pues constantemente vamos a estar recibiendo pacientes con heridas, sobre todo en lo que es un servicio de urgencias, por lo que va a ser muy importante que nosotros sepamos no solamente realizar lo que es el cierre, sino también llegar a ese objetivo de tener los mejores resultados funcionales y el de tener también el mejor resultado cosmético que finalmente pues va a beneficiar al paciente. Ahora, pasando con lo que es el concepto de sutura, vamos a ver que algunos libros nos lo refieren precisamente como la maniobra quirúrgica, que consiste en unir estos tejidos que han sido seccionados y de fijarlos hasta que se lleve de manera completa el proceso de cicatrización. Otros libros nos dicen que puede definirse como esta aproximación de los bordes de una herida por medio de los puntos, utilizando suturas, instrumental quirúrgico y también lo que son agujas adecuadas dependiendo de cuál fue el área que está lesionada. Existir ventajas de realizar esta sutura. Estas suturas nos van a proporcionar un cierre bastante seguro y van a garantizar que haya una mayor fuerza de soporte de la herida que se está pues cerrando. Y también tiene mínimas tasas de dehiscencias. Esas son sus ventajas. Dentro de las desventajas de utilizar las suturas para cerrar los tejidos va a ser que requiere el uso de anestesias, tiene un tiempo de intervención mayor que otros tipos de manera de cierre de tejidos, además de que puede añadir cuerpos extraños a la herida, puede aumentar el riesgo de inoculaciones accidentales. Pasando con la clasificación y los tipos de sutura, vamos a identificar esta definición que nos habla propiamente de los instrumentos o materiales de sutura. Estos van a ser cualquier tipo de productos sanitarios que sean utilizados para poder favorecer la cicatrización de las heridas mediante la aproximación de los bordes y con el objetivo de pues mantener unidos estos bordes y disminuir la tensión también que existe entre estos dos bordecitos. Ahora, vamos a estar hablando de lo que es una sutura ideal cuando se tengan estas características que les pongo aquí en color verde. Vamos a estar diciendo que es ideal, entre comillas, cuando no provoque ningún tipo de reacción tisular o sea mínima esta reacción tisular. Se dice que en sí todos los materiales van a tener un poco de respuesta por parte del organismo por los materiales, pero por ejemplo los de origen animal son los que van a ser aquellos que despiertan aún más esta reacción tisular. Tenemos la resistencia también, que debe de ser sobre todo a la tracción y al encogimiento de los tejidos. Vamos a ver que esta resistencia va a incrementar conforme también se incremente el calibre de la sutura, que es otro concepto que vamos a tocar, y que las multifilamentosas o trenzadas también son las que mayor resistencia tienen. De igual manera, lo veremos en la siguiente clasificación. Otras características es que debe de ser estéril, no debe de tener propensión a este crecimiento bacteriano, debe de ser accesible en cuanto a los costos y debe de ser de fácil manejo por parte del cirujano. Además, debe de no ser alergénico, no debe de ser carcinogénico. Estas son las características que nos estarían hablando de esa sutura ideal. Vamos a tener distintos tipos de clasificaciones, ya sea por la absorción o por la cantidad de filamentos de la que está constituida una sutura. Sin embargo, todas estas clasificaciones no se van a estar excluyendo entre sí, sino que se van a combinar para poder describir en conjunto a una sutura. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un nylon, pues podemos decir que es una sutura no absorbible monofilamento que es sintética, en donde estamos tomando en cuenta la absorción, estamos tomando en cuenta su número de hebras y también el origen. Y ahorita vamos a ir tocando uno por uno. De acuerdo con su absorción, vamos a ver que se clasifican en absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles son estas que se utilizan para mantener los bordes aproximados de una manera temporal hasta que haya llegado el proceso ya de cicatrización que sea lo suficiente para poder mantener la tensión normal de estas dos estructuras que se están uniendo. El tejido, el cuerpo en sí las va a estar metabolizando y después van a desaparecer
porque como su nombre lo dice, pues van a ser absorbidas. Algunas se absorben rápidamente, otras son un poquito más duraderas porque son tratadas químicamente. Les modifican la estructura y esto les prolonga el tiempo de absorción. Vamos a tener, aquí les hice una tablita, son las suturas absorbibles que les mencionaba. Tenemos como ejemplos el catgut, ya sea en su presentación simple o crómico, que es lo que les decía, ¿no? Les agregan compuestos para que la fuerza tensil dure más. Tenemos otros ejemplos como la poliglactina 910. Siempre el primer nombre que les puse es el nombre del material del que están hechos y el segundo es el nombre comercial. Por eso tenemos a la poliglactina 910 o comercialmente llamada Vicryl, y así con cada uno. Y de igual manera tenemos aquí a la izquierda cada uno de los colores en los que viene la presentación de estas suturas. En sí, de qué color va a estar siendo el hilito de cada una de ellas. Tenemos la siguiente diapositiva con las suturas no absorbibles, que es la otra parte de esta clasificación. Estas suturas no van a desaparecer y deben de ser retiradas. Este material en sí es el que se prefiere más en zonas expuestas, por ejemplo, como en la zona de la piel, no en órganos internos. Siempre se van a retirar ya cuando la herida ha alcanzado la suficiente fuerza o antes de que esté completado el proceso de cicatrización. Hay algunas veces muy específicas en las que no se retiran, por ejemplo, cuando las ocupamos en aproximaciones en planos profundos, en donde es muy importante que no se despierten reacciones tisulares. En ese punto podemos usar este tipo de no absorbibles. Vamos a subclasificarlas en las de origen animal, vegetal, mineral y sintético, que es otra clasificación totalmente aparte, pero que, como les digo, se une con esta parte de no absorbibles. Dentro de las de origen animal tenemos la seda, que es la que comúnmente se menciona que causa mayor reacción tisular. Tenemos en vegetal al algodón, en mineral al acero inoxidable, al alambre, al titanio, que los ocupan mucho en cuestiones de cirugías ortopédicas, y cuestiones sintéticas como la poliamida o también denominada nylon, el prolen, el dermalen o el mercilen, que son, como ya les decía, los nombres comerciales. Esto es de acuerdo a las que no son absorbibles. Pasando ahora con la siguiente clasificación, tenemos esta en donde nos la divide de acuerdo a su origen. Como les decía, tenemos unas de origen natural, tenemos unas de origen sintético. Y las naturales, a su vez, pueden ser de origen animal, pueden ser de origen mineral. Dentro de las naturales, las principales vamos a tener a la seda y al catgut. Dentro de las de origen animal, vamos a ver que tienen una alta riqueza proteica, entonces estas comúnmente se asocian mucho a grandes reacciones tisulares por esta riqueza proteica. O sea, la reacción tisular va a ser muy exagerada. En cuanto a las minerales, ya les mencionaba, tenemos al acero inoxidable, al alambre, al titanio, y estos son mucho mejor tolerados que las de origen animal, tienen mucha menor reacción tisular. Se ocupa mucho para cuestiones de marcapasos, de placas, de tornillos de estabilización en cuestiones de cirugías ortopédicas. Y tenemos las sintéticas que están desarrolladas en sí para tener menos de esta reacción tisular, para tener más flexibilidad, para tener más resistencia y incluso algunos para que tengan la capacidad de ser absorbidos. Dentro de estos ejemplos podemos encontrar al nylon, al polipropileno, al ácido poliglicólico, etcétera, todos los que le puse en esta diapositiva a la derecha, para que conozcamos pues cuáles son estas de origen sintético. Dentro de la siguiente clasificación podemos ver ahora, según el número de hebras, lo dividimos en aquellas que son monofilamento y las que son multifilamento. Dentro de las monofilamento vamos a ver, como su nombre lo dice, solo hay una sola hebra, como vemos aquí, una hebra color rojito. Dentro de estas podemos encontrar al catgut, al acero inoxidable, al titanio, al nylon, al polipropileno, ya los mismos que les veníamos manejando está aquí en la tablita. ¿Cuáles son las ventajas de este monofilamento? Pues este monofilamento va a tener menor resistencia al estar pasando por los tejidos, va a tener una baja posibilidad de que sean contaminados a diferencia de los de multifilamento y van a ser anudados de una manera más sencilla. Además, tienen menor reacción tisular que las contrapartes de multifilamento y minimizan mucho lo que es la cicatriz.
Dentro de las desventajas de las de monofilamento es que tienen alto riesgo de ruptura y son más difíciles de manejar al momento de la cirugía. Además, tienen algo denominado o tienen más de algo denominado memoria, que es la tendencia de la sutura a volver a su estado original. Esto hace que pueda necesitar muchos nudos para que no se llegue a soltar la sutura. Y por otro lado tenemos las multifilamento. Aquí vemos en la imagen este filamento verde, azul, rojo, así son muchos filamentos. Dentro de los ejemplos tenemos aquí al ácido poliglicólico, a la seda, al algodón, al nylon trenzado. Y las ventajas es que aportan mucha fuerza tensil, son mucho más flexibles y tienen mejor manejo a la hora de la cirugía. Sin embargo, dentro de las desventajas vemos que ofrecen mayor resistencia al momento de estar pasando por los tejidos, generan mucha más reacción tisular y pueden promover el crecimiento bacteriano por ese trenzado que tienen. Hay mucho mayor riesgo de infección porque estos multifilamentos tienen algo denominado mayor capilaridad, que es esta capacidad de permitir el paso de líquidos tisulares a lo largo de esa línea de sutura. Entonces, esto puede promover que haya más riesgo de infección y también incluso deja mayor cicatriz. Ahora pasamos con los tipos de agujas. Estas agujas están diseñadas para poder llevar este hilo de la sutura a través de los tejidos produciendo un mínimo daño y va a tener tres partes principales. Vemos en color rojo el ojo o ensamble, llamado ensamble cuando ya está unido al hilo de la sutura propiamente, que es el que más se utiliza. Tenemos una segunda parte que es el cuerpo, vista en color verde, y una tercera que es la punta, y es muy, muy importante, es como de las partes más importantes. Vamos a ver que según su cuerpo, las agujas las podemos clasificar en dos grandes grupos, las rectas y las curvas. Las rectas nos van a ayudar a suturar piel, a suturar órganos que están fuera de las cavidades y que se va a manejar con la mano, pero que en realidad su uso es muy excepcional en cirugía. Las que más se van a ocupar son las de tipo de cuerpo curvo, que van a ser manejadas con un portaagujas y que van a suturar pues prácticamente todo piel, puede llegar a planos profundos, en donde la recta pues no se puede utilizar. De acuerdo a estas curvas vamos a tener distintos tipos de curvatura. Aquí les puse una imagen que nos habla que tenemos desde un cuarto de círculo, 3/8 de círculo, 5/8, un medio de círculo. Y cada uno va a utilizarse en algún tipo de tejido diferente, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos las de un cuarto de círculo o de 90 grados son las que se utilizan en la cirugía oftálmica y la microcirugía. Las de 3/8 se puede utilizar en aponeurosis, en vías biliares, en las fascias, aparato digestivo, a nivel del miocardio, a nivel de los nervios, tendones, vasos y piel. Las de 5/8 van a utilizarse a nivel del sistema cardiovascular, en la cavidad nasal, en la faringe, en los lechos amigdalinos, en el sistema urogenital y los órganos pélvicos, y la restante, que es la de un medio, que es la más común, va a utilizarse de igual manera en aparato digestivo, en tejido adiposo, en las vías biliares, en las pleuras, peritoneo. Esas son las maneras de acuerdo a el cuerpo de la aguja. Y según la punta también tenemos otra clasificación. De acuerdo con la punta vamos a dividirlas en cortantes o triangulares, es uno de los criterios más importantes. Tenemos las cortantes o triangulares que tienen precisamente bordes cortantes y que se utilizan más en tejidos duros y tejidos fibrosos, como por ejemplo la piel. Y se van a dividir en dos subtipos, el reverso cortante y el cortante convencional, que básicamente pues van a tener la punta de manera distinta. Uno va a ser representado como un triángulo con la punta hacia abajo y otro triángulo con la punta principal hacia arriba. Vamos a tener también las redondas o las cónicas, que como su nombre lo dice, tienen el cuerpo redondo y se va afilando a nivel de la punta. Esta se puede utilizar más en tejidos blandos, en órganos en partes como el peritoneo, la cavidad abdominal, en tejidos que en sí se pueden desgarrar con facilidad. Y las romas son cuerpos redondos con punta roma. Esta no corta tejidos, más bien disecciona y se utiliza en tejidos más friables como lo es el hígado, como son los riñones. Y aquí tenemos una
tabla que nos muestra Archundia, que nos habla de estos tipos de aguja que tenemos dependiendo de cuánto abarca del círculo. Tenemos aquí también las medias curvas, la recta y un montón de diferentes subtipos dependiendo de la punta y cómo van a ser representados en las etiquetas que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cómo vamos a estar leyendo nosotros un empaque de una sutura? En primer lugar, tenemos que poner atención a el nombre comercial, que es el más grandote. Aquí lo puse en rojo. El nombre comercial es el Vicryl. En azul vamos a tener al tipo de material del que está hecho ahora sí la sutura, que en este caso es la poliglactina 910, y sus características. Vemos que aquí la sutura es incolora, está trenzada o es multifilamentosa, y es absorbible. Esas son sus características. En tercer lugar, nos vamos a ir al calibre, que está de verde. Aquí tenemos que el calibre es de 3 ceros, que ya vimos, pues, de qué se trata esta parte del calibre, ¿no? Va a estar también representada en morado la longitud en centímetros de toda la sutura, de todo el hilo, y en anaranjado vemos qué tipo de aguja trae. Vemos que es en este caso, la sutura trae una aguja de 3 octavos, y vemos cómo trae una punta cortante y es de 19 milímetros. Así es como se va a leer un empaque de una sutura. Aquí tenemos un resumen de lo que ya veníamos manejando, ¿no? Vamos a tener cada tipo de material y en resumen en cuánto se absorbe en caso de ser absorbibles, si no son absorbibles, si son de tipo monofilamento, multifilamento, si son naturales o sintéticas. Es como todo englobado en un solo cuadrito. Ahora, vamos a tener ciertas utilidades dependiendo de cada tipo de sutura. En general, las absorbibles se utilizan más para los músculos, para los tendones, para tejido subcutáneo y algunos tipos de fascia. Aquí me voy a mover tantito. También las absorbibles van a ser utilizadas para órganos viscerales huecos o para heridas que están contaminadas, que están infectadas, y para los vasos. Aquí, hablando específicamente de cada una, les puse en qué tejidos es más común que se utilice. Por ejemplo, el Vicryl se utiliza mucho en el tejido adiposo, el catgut puede utilizarse en tejido adiposo, en mucosas urinarias, en vías biliares, todo específicamente con cada tipo de sutura absorbible. Mientras que las no absorbibles se utilizan, como ya les decía, en primer lugar, sobre todo en la piel, a nivel de la saponeurosis, en vasos en algunos casos y en nervios. Y esto es todo el resumen de todas las suturas, ya sea absorbibles o no absorbibles, en la siguiente diapositiva. Y nos va a decir hasta el color, cuál es la materia de la que está hecha, en cuánto se absorbe, todo el resumen de lo que veníamos hablando de las suturas. Esta es la continuación de estas, pero no absorbibles. De igual manera, toda la información que necesitamos de las suturas. Aquí nos menciona algunos calibres de sutura y cuánto vamos a dejar para después, posteriormente, retirar los puntos a nivel de la piel. Cuáles son los calibres recomendados de la sutura, ya sean párpados, cara, cuello, tronco, extremidades, para que nos sirva como para irnos orientando qué tipo vamos a utilizar pues en estas partes, ¿no? De igual manera, cuáles se recomiendan en cuero cabelludo, en los labios, por ejemplo, todo para que nos vayamos guiando y sepamos al momento de estarle dando este tratamiento al paciente en sus heridas, cuál es el que tenemos que utilizar y por qué es el que tenemos que utilizar. Ahora pasamos con las 3 técnicas de sutura adicionales para ejemplificar este video. Voy a explicarles cómo realizar un punto simple continuo. En este tipo de puntos vamos a iniciar en uno de los vértices de la herida. En este caso, esta es nuestra herida. Vamos a iniciar en este vértice y vamos a entrar a medio centímetro por arriba de este vértice, de esta manera. Estamos aquí y entramos medio centímetro. Podemos entrar en un tiempo, que es pasando la aguja directamente en un muñequeo de un lado hasta el otro lado de la herida, saliendo de igual manera 0.5 centímetros del otro lado del inicio de este vértice. Vamos a jalar el hilo hasta dejar un cabo chiquito de unos 3 centímetros aproximadamente. Ya dejando este cabo, pues ya
vamos a iniciar con nuestro portaagujas. Vamos a tomarlo y vamos a realizar 2 giros sobre este portaagujas. De esta manera, 1, 2. Y vamos a tomar la punta del cabo chiquito que dejamos anteriormente. De esta manera. Y vamos a hacer nuestro primer nudo. Vamos a bajarlo. De esta manera. Con un poco de tensión, no mucha. Ya tenemos esa primera parte y solamente para poder fijar este primer nudo vamos a dar otra vuelta en el portaagujas y agarramos el mismo cabo chiquito en la punta y volvemos a jalar. Vamos a dejar el nudo en una de las porciones superiores. De esta manera vamos a dejar que este nudito esté en esta parte de arriba. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Ahora, para que sea simple continuo, vamos a volver a tomar nuestra aguja y vamos a entrar 1 centímetro a la derecha de donde entramos inicialmente, de esta manera. Tenemos nuestro primer punto, entramos 1 centímetro aproximadamente a la derecha y hacemos lo mismo. Con muñequeo, entramos por las dos partes que queremos unir, los dos bordes. Así. Y jalamos. Si nos dimos cuenta, en esta parte no hemos realizado ningún corte como en los de los puntos simples solitos. Volvemos a tomar nuestra aguja de la manera correcta con nuestro portaagujas y volvemos a entrar 1 centímetro a la derecha. Tomo 1 centímetro aproximadamente, por muñequeo entro, salgo del otro lado, tomo la punta y jalo. Y ahora vamos a ver cómo nuestro hilo de sutura ya está uniendo los dos bordes. Ahí ya empezó a unirse. Para que siga continuo, de igual manera otra vez volvemos a tomar nuestra agujita y otra vez 1 centímetro y entramos de esta manera. Entramos, soltamos, tomamos la punta y jalamos nuestra sutura. Vemos cómo se están aproximando los bordes. Continuamos de la misma manera para que sea esta continuidad. 1 centímetro, entramos por muñequeo, entramos del otro lado. Y jalamos. Y vamos dando un poquito de tensión solamente para afrontar los bordes. Ahora, cuando ya queramos terminar nuestra sutura, aquí no vamos a terminar, pero por cuestiones de tiempo del video, vamos a fingir que ya este es el otro vértice de la herida que queremos terminar. Entonces, en este momento, nada más entramos de igual manera 1 centímetro a la derecha, entramos en un tiempo. Otra vez, ahí va otra vez. Entramos 1 centímetro. Y sacamos. Ahora, en vez de sacar todo y que vuelva a afrontar los tejidos, vamos a dejar una orejita. Si se dan cuenta, jalamos y no dejamos que se una con la piel. Vamos a dejar esa orejita.
porque es la que vamos a usar como para fijar nuestro nudo que va a marcar el final. Vamos a realizar de igual manera 2 vueltas y utilizaremos esa orejita para marcar este final y jalamos. No quiere salir. Listo, aquí jalamos y dejamos el nudo de esta parte. Soltamos con el portaagujas y si se dan cuenta se quedó esta orejita aquí también. Es la que vamos a tratar de que no se nos pierda. Damos otra vuelta y agarramos esa misma orejita y damos el último nudo. Si queremos podemos agregar otra vuelta para poder fijarlo más, pero este sería como terminamos nuestro punto simple continuo. Quedaría de esta manera. Ya nosotros cortamos estos cabos que quedaron más largos y así quedaría nuestra sutura. Explicarles cómo realizar un punto colchonero horizontal. Este principalmente tiene el objetivo de ser hemostático, de tener un sangrado. Podemos iniciar en cualquier parte en donde queramos detener un sangrado o iniciar en el centro de la herida que queremos hacer que dejar que sangre. Ahora, vamos a realizar un punto simple justo a la mitad. Vamos a entrar en 2 tiempos. Dejamos nuestro cabo, tomamos nuestra aguja y entramos por más o menos a la misma distancia y a la misma profundidad. Y tenemos nuestro punto simple. Ahora que ya tenemos este punto simple, vamos a cambiar la aguja, vamos a voltearla y vamos a entrar ahora lateralmente a la zona en donde salimos. Salimos de aquí, nos vamos 1 centímetro a un lado y aquí es en donde vamos a entrar. Entramos en un tiempo aquí, digo en 2 tiempos, aquí entramos en primer lugar y sacamos. Ahora vemos cómo quedó unida en esta parte de aquí. Volvemos a agarrar nuestra aguja de esta manera y vamos a entrar ahora por dentro de la herida al nivel en donde está la otra sutura y entramos para que vaya a salir lateral al primer punto que empezamos a hacer. Ahí. Tomamos y salimos. Y nos queda de esta manera. Ahora solo queda anudarlo. Tenemos nuestro portaagujas. Vamos a realizar 2 giros. Tomamos la punta del cabo y se atoró aquí, polvosa. Ahora damos 2 vueltas en nuestro portaagujas y tomamos el cabo en la punta y salimos para hacer un nudito. Volvemos a dar 2 vueltecitas para fijar mejor. Tomamos el cabo de la punta y terminamos y damos más presión para que se afronten los tejidos. Y así es como hacemos un punto colchonero hemostático. Haremos un punto de Sarnoff. A diferencia del punto simple que ya les estuvimos explicando en los videos anteriores, en este vamos a iniciar en el vértice, pero no vamos a iniciar a 0.5 centímetros, sino que vamos a tomar más espacio, hasta el doble de este vértice. Entonces vamos a entrar en esta parte de aquí y lo vamos a hacer a 2 tiempos. Ya lo tenemos de esta parte, sacamos
Exactamente es como hacer un punto simple, pero más lejos de lo normal. Volvemos a agarrar nuestra aguja y entramos a la misma distancia y otra vez lo más lejos que se pueda del borde de la herida. Aquí y tomamos. Entonces hasta ahora va como un punto simple, pero pues bastante lejos, ¿no? No lo normal del punto simple. Ahora vamos a ocupar nuestra aguja y lo vamos a tomar al revés. Vamos a tomarla de esta manera para poder entrar desde este lado, pero ahora vamos a entrar a milímetros del borde de la herida, del mismo lado. Entramos aquí, tenemos el borde de la herida y entramos a milímetros. Lo hacemos de igual manera en 2 tiempos para tener mejor control. Salimos y lo tenemos de esta manera. Pausa. Seguimos con nuestro punto de salida, volvemos a tomar nuestra aguja. Y de igual manera entramos ahora por dentro del tejido y a milímetros del borde. De esta manera, justo siguiendo la misma línea que hemos seguido hasta ahorita, entrando así. Tomamos y ahora nada más queda anudar. Igual hacemos lo mismo, 2 vueltas en el portaagujas, tomamos 2 vueltas, tomamos nuestro cabo suelto de la punta y anudamos. Otra vez damos 2 vueltitas y volvemos a agarrar el cabo y hacemos un último nudo fijando. Y así sería el punto de Sarnoff.